Días, yo soy Andrés Becris, alumno de noveno A en el Instituto Andalucía. Hoy te voy a presentar mi proyecto final de historia, en el que te voy a contar qué eventos sucedieron desde la Guerra de la Reforma hasta la presidencia de Peña Nieto, que formó parte de la época neoliberalista en México. Empecemos. Bueno, comencemos con un poquito de contexto. En el año de 1854 se tuvo lugar a un levantamiento insurgente que contenía muchísimos ideales liberales. Este tipo de movimiento fue liderado por el coronel y autor Florencio Villarreal. Sin embargo, fue ordenado por el aquel entonces presidente Juan Álvarez. Estos dos escribieron el famoso Plan de Ayutla. Asimismo, el movimiento armado pasaría a ser conocido como la Revolución de Ayutla. Las acciones mencionadas anteriormente surgieron para ir en contra del gobierno de Antonio López de Santa Anna. En esta batalla participaron varios personajes famosos de esta época, como Benito Juárez, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada, Guillermo Prieto e Ignacio Comonfort. Después de varios enfrentamientos, los revolucionarios finalmente obtuvieron la victoria, en octubre de 1855. De este modo, se decidió proclamar unas nuevas leyes, las famosas leyes de reforma. Las leyes de reforma fueron una serie de normas que fueron proclamadas después del triunfo, pues proveniente de la ya mencionada Revolución de Ayutla. El gran propósito de estas leyes era, principalmente, buscar la separación de la Iglesia y el Estado. Del mismo modo, también se abarcaban otros objetivos. Estos serían la nacionalización de los bienes del clero, al igual que conseguir la total extinción de las corporaciones eclesiásticas. Igualmente, se deseaba la promulgación oficial de la libertad de culto. Con esto dicho, se conforma de 6 leyes en el siguiente orden. Promulgada el 23 de noviembre de 1855, la Ley Juárez tenía la finalidad de suprimir tanto los fueros como los tribunales eclesiásticos y militares, quitándoles así, por así decir, privilegios innecesarios. Con esto, las Fuerzas Armadas y los miembros de la Iglesia podrían ser juzgados en los tribunales civiles. La ley fue promovida por el secretario de Justicia y Negocios Eclesiásticos, Benito Juárez García. Promulgada el 28 de diciembre de 1855 por el abogado José María Lafragua, a esta ley también se le puede denominar como la Ley de Libertad de Imprenta. Esto debido a que la ley le devolvió al pueblo mexicano la libertad de expresión, una necesidad surgida porque el mandato de Santa Anna tenía el derecho de censurar las opiniones públicas que fueran en contra del gobierno. Promulgada el 25 de junio de 1856 por el ministro de Hacienda Miguel Lerdo de Tejada, la ley Lerdo tenía el objetivo de desamortizar o bien vender los bienes y las propiedades rurales de las iglesias y corporaciones civiles en la República Mexicana, pues así se podía fomentar más la actividad económica para invertir en el pueblo. Promovida y promulgada por Melchor Ocampo el 27 de enero de 1857, esta ley establecía que las autoridades civiles, o sea el registro civil, estaban completamente capacitadas para ejercer el matrimonio civil. Esto le quitó esa exclusividad a la Iglesia y reconoció este método como el único válido ante la ley. Promulgada el 11 de abril de 1857 por José María Iglesias, la ley Iglesias buscó regular o bien prohibir el cobro obligatorio del diezmo, al igual que el de los servicios religiosos. Algunos de estos eran los bautismos y los casamientos. Promulgada el 28 de julio de 1859 por el ministro de Acciones Eclesiásticas, Manuel Ruiz, la Ley Orgánica del Registro Civil podemos decir que le dio una verdadera acción a la Ley Ocampo.
De igual manera, establecía los registros de nacimientos y de funciones al cargo del Estado, lo que hasta esos momentos era una de las varias labores exclusivas de la Iglesia. Si se podría decir de esta manera, después de la proclamación de estas leyes, se proclamó la famosa Constitución de 1857. Lo que le siguió a los acontecimientos anteriormente mencionados fueron el Segundo Imperio Mexicano. Para empezar, cuando hablamos del Segundo Imperio Mexicano, nos venimos refiriendo al estado gobernado por Maximiliano I entre los años de 1863 hasta el 1867. Esto debido a que su proclamación como el emperador fue posible por la segunda intervención francesa. Para refrescar sus memorias, la segunda intervención francesa fue un conflicto armado entre Francia y México durante los gobiernos respectivos de Napoleón III y Benito Juárez. Esta invasión se extendió desde 1862 hasta 1867 y enfrentó no solo a ambas naciones, sino a las facciones conservadoras y liberales mexicanas. La forma de gobierno de Maximiliano I se enfocó más que nada en las viejas tradiciones europeas, esta siendo como la monarquía imperial, no necesariamente hereditaria, ¿verdad? Pero con un carácter algo moderado. El gobierno del imperio se componía de 9 departamentos ministeriales, encomendados a los ministros de Casa Imperial, Estado, Negocios Extranjeros y Marina, Gobernación, Justicia, Instrucción Pública y Cultos, Guerra, Fomento y de Hacienda. Sin embargo, su gobierno siempre tuvo una enemistad con la Iglesia, al igual que con los sectores más conservadores del país. Por esto, en verdad nunca tuvo el control efectivo como tal sobre todo el territorio mexicano. Ya el declive de su presidencia se provocó por los conflictos entre el emperador y la Santa Sede. Las normas impulsadas por Maximiliano I generaron tensas relaciones entre el emperador y el Vaticano, por lo que éste le retiró su apoyo al Max. Para terminar, Max fue fusilado en el Cerro de las Campanas, Querétaro, el 19 de junio de 1967. Al esparcirse las noticias sobre la caída del Segundo Imperio Mexicano el 20 de junio de 1967, la bandera blanca se hundió en la capital junto con la orden del cese al fuego, iniciando así el restablecimiento del gobierno republicano. El 22 de septiembre se dio principio a las elecciones primarias, pero no tuvieron convocatorias suficientes, así que en las elecciones secundarias se optó por reelegir al presidente Benito Juárez para dar inicio con la restauración de la República e incorporó nuevas reformas para sentar las bases que regirían el Estado. Al final de su administración, en 1871, el presidente Juárez decidió lanzar su candidatura para un nuevo periodo presidencial. No obstante, los candidatos para ocupar el cargo del Ejecutivo, estos siendo Porfirio Díaz y Miguel Lerdo de Tejada, mostraron bastante inconformidad, ya que era evidente que el presidente no estaba dispuesto a dejar el poder y quería formar forzosamente una dictadura. Este motivo fue suficiente para que el pronto general Díaz incitara a una rebelión mediante el Plan de la Noria, que fue considerado como el primer levantamiento organizado para impedir que Juárez fuera presidente de nuevo. Sin embargo, al final su intento no dio ningún resultado, por lo que Benito Juárez resultó electo para el puesto hasta diciembre de 1876. Debido a esto, se eliminó por completo toda posibilidad de una transición del poder ejecutivo en México. Ya después de esta derrota, Porfirio formaría un nuevo plan llamado el Plan de Tuxtepec, que consistiría en formar el Ejército Regenerador y nombrar como general en jefe del Ejército Regenerador al ciudadano Porfirio Díaz. Con esto se desconocería a Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la República y a todos los funcionarios de gobiernos y empleados puestos por él. El porfiriato es una época en la historia de México bastante recordada y por muchos mexicanos, aunque no por todas las razones buenas. Veamos por qué es tan recordado esta dictadura.
La dictadura de Díaz duró 35 años, desde el año de 1876 hasta 1911. En estas décadas vino un auge material, fruto de avances considerables en el terreno de lo económico, fruto de la apertura a la inversión extranjera y de la liquidación de los terrenos ociosos, vendidos al mejor postor, pero generalmente a quienes menos las necesitaban. Los cultivos, como el café, el azúcar o el algodón, aumentaron considerablemente, aunque no tanto como la actividad minera, como el hierro, el cobre y el plomo, y la explotación petrolera. Al mismo tiempo, el gobierno insistió en la modernización del país, invirtiendo en obra pública y en la expansión de la red ferroviaria. Por ejemplo, las dimensiones de esta alcanzaron los 23.000 kilómetros, esto en comparación con los 617 kilómetros que había en 1876. Algunas características económicas del porfiriato podrían ser cosas como los aranceles o los impuestos, que favorecieron la sustitución de importaciones en rubros como la manufactura destinada al consumo de los grupos urbanos. Con esto, los bienes de capital y los granos básicos se gravaron muy poco, razones por las que México fue uno de los países más proteccionistas del mundo en el siglo XIX. También podemos considerar el caótico valor de la moneda nacional, ya que durante mayor parte del periodo, pues el peso mexicano tuvo una depreciación real, debido a que el valor del peso se encontraba ligado al valor de la plata. Por el contrario, varias monedas de otros países se ligaban al oro, por su ganancia de competitividad. Asimismo, la depreciación se debió a que en las últimas décadas del siglo XIX, la plata experimentó una muy fuerte caída en su valor, frente a la del oro, lo que trajo como consecuencia una pérdida de valor de peso frente a otras monedas y un abaratamiento relativo de los productos mexicanos. Entonces, claro, se logró un progreso económico y material, pero a costa de una gran represión, desigualdad y mucha injusticia social. Por eso, solo para poner un ejemplo, se me viene a la mente la separación de los campesinos de su tierra en aquella época. En este caso, las leyes de la colonización y acción de las compañías favorecieron la concentración de tierra en muy pocas manos y el despojo de propiedades comunales indígenas. Esta separación solo contribuyó a formar una legión de propietarios, con una mano de obra libre desposeída de medios de producción. Fue un movimiento armado que tenía como objetivo derrocar y luchar contra el gobierno del general Porfirio Díaz en el año de 1910. Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Francisco I. Madero fueron los principales caudillos de este movimiento armado. Aunque a veces lucharon como aliados y otras como enemigos, e incluso hubo traiciones, todos tuvieron la misma motivación, impulsándolos a seguir, que era construir un país más justo y con más igualdad. El gran aporte de Francisco I. Madero fue formar y ejecutar el Plan de San Luis, un plan con el objetivo de derrocar a Porfirio Díaz de la presidencia. De su lado estaba una muy buena parte del pueblo mexicano, hasta Venustiano Carranza como jefe de sublevación, pero también un personaje importante en estas épocas, que era el general Victoriano Huerta. El Plan de San Luis dio comienzo a las 6 de la tarde, un 20 de noviembre de 1910. De este modo, todos los ciudadanos de la República tomaron las armas y se rebelaron para quitarles el poder a las autoridades de aquel entonces. Al final, el plan tuvo éxito, y Madero asumió el puesto de presidente un año después, en noviembre del año de 1911. Sin embargo, su figura terminó siendo no tan aceptada, ya que toda la lucha por el poder en verdad trajo una ganancia no tan buena para el pueblo. Tiene unos ideales altísimos, pero esto no fue suficiente para satisfacer por completo al pueblo. Nunca destacó mucho en los ámbitos militares o políticos, así que en general su gobierno no mostró gran solidez, aunque haya tenido que luchar contra Emiliano Zapata, que lanzó el Plan de Ayala, con Pascual Orozco y Félix Díaz. Al día de hoy podemos decir que Francisco I. Madero fue casi un héroe accidental. Victoriano Huerta dio un repentino golpe de estado,
después impidiendo que Felipe Ángeles mandara refuerzos que llegaran a la capital. De este modo convenció y obligó a Francisco I. Madero de renunciar a su puesto como presidente de la República, a cambio de sacarlo de la capital. Como a Madero no le quedó otra más que aceptarlo, 3 días después, el 22 de febrero de 1913, fue asesinado. La versión oficial de la historia nos dice que murió en fuego cruzado de la Decena Trágica, pero muchos creemos que los sicarios de Huerta fueron ordenados a matar a Madero. Con este acto, Victoriano Huerta oficialmente se convirtió en el nuevo presidente, pero con el pueblo no necesariamente queriéndolo, ganándose el famoso apodo del usurpador. Con un mandato que apenas duró 17 meses, del 19 de febrero de 1913 al 15 de julio de 1914, Victoriano Huerta fue reconocido como un dictador que impuso su gobierno a través de un poder militar, provocando así descontento dentro y fuera del país. Durante este gobierno, Álvaro Obregón fue tomando más importancia, porque pasó de coronel a general en 1913. Después de consumar el golpe de Estado, Huerta inició a nombrar a altos mandos del ejército y reorganizó el ejército federal en 10 divisiones, cada una al mando de un general, esto para hacer frente al peligro de los constitucionalistas, con decir que hasta se enfrentó a la Cámara de Diputados y logró disolver el Congreso. A este punto el país iba de mal en peor, así que Venustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe para crear el ejército constitucionalista y los 3 poderes federales, siendo el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Como primer jefe de esta revolución, Carranza convocó al pueblo a derrocar a Victoriano Huerta para restaurar el orden. A través del decreto 1421, el Congreso de Coahuila le dio unas grandes facultades a Venustiano Carranza para armarse y devolverle el orden y la paz a México. Después de todas las quejas, la dislocación tremenda de la economía, los fracasos en el mandato y los varios levantamientos armados en muchísimos puntos del país, Huerta decidió renunciar el 15 de julio de 1914. En octubre de 1915, la toma de la Ciudad de México de parte de Carranza consolidó oficialmente su poderío y su eventual ascenso a la presidencia. En septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente entre el 1 de diciembre y el 31 de enero de 1917, en el que se entregó una nueva Carta Magna. Esta fue promulgada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro y entró en vigor en mayo de ese mismo año. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza fue electo como el presidente de la República, pero solo ocupó el puesto 3 años. Él quería lograr en su mandato que todos los ciudadanos estuvieran en paz y también quería reorganizar la administración pública y los poderes públicos. Pero en 1920 Carranza ya se estaba volviendo viejo y su muerte se aproximaba. La muerte fue provocada por un ataque de Rodolfo Herrera, que le causó graves heridas y su deceso el 21 de mayo de 1920. Álvaro Obregón se había lanzado como candidato para la presidencia antes de la muerte de Venustiano Carranza y la terminó ganando. Ocupó su cargo desde el 1 de diciembre de 1920 con los objetivos de fortalecer la identidad cultural de la nación a través de la educación, la cual sería usada para dar conciencia a los alumnos sobre su origen histórico y racial. Entre sus acciones como presidente estuvo el disminuir el ejército de manera considerable, reanudar relaciones diplomáticas con los Estados Unidos e implementando reformas laborales, agrarias y educativas. También se establecieron normas para las elecciones y el funcionamiento de los cuerpos diplomáticos y consulares. Sin embargo, tuvo problemas con Plutarco Elías Calles por su política anticlerical. Luego, en 1924, Obregón finalizó su mandato, dejando a Plutarco Elías Calles y retirándose a Sonora en 1927. No obstante, cuando el Congreso modificó la Constitución para permitir la reelección, Álvaro se quiso postular, pero el 17 de julio de 1928, Álvaro Obregón fue asesinado. Durante su gobierno, Plutarco Elías Calles olvidó la importancia de la libertad de culto
o la religión para gobernar. De este modo, impuso la Ley Calles, una ley con 38 artículos que básicamente censuraba la religión en el país. De esta manera surgió la Guerra Cristera, un combate entre los cristeros y los militares del gobierno de Plutarco Elías Calles. Los cristeros eran mexicanos católicos que se levantaron en contra de la Ley Calles y la limitación a la libertad religiosa extrema en el gobierno de Elías Calles, al igual que la expropiación de bienes de la iglesia. Para terminar pronto este periodo, Lázaro Cárdenas se enfrentó al gobierno de Plutarco y lo venció. El 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas se convirtió en el nuevo presidente de la República. En su mandato, la educación socialista tuvo una mayor presencia, esto para combatir el analfabetismo y más problemas. Creó instituciones educativas y culturales que fueron pilares para el progreso académico del país, como el Colegio Mexicano, la Escuela Nacional de Educación Física y el Museo Nacional de Historia. El presidente concientizó a los trabajadores sobre su importancia como agentes del cambio social, así que el 24 de febrero de 1936 creó la primer central de la CTM, o sea, la Confederación de Trabajadores de México. Esto constituyendo una organización capaz de luchar por la sociedad a la que aspiran los trabajadores. El 18 de marzo de 1938, Lázaro Cárdenas expidió el decreto de la expropiación petrolera, que consistía en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria. Esto para convertirse en propiedad mexicana totalmente. Por consiguiente, el 7 de junio de 1938 se fundó lo que sería el día de hoy Pemex, la Paraestatal de Petróleos Mexicanos, otorgándole así facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en el país. Pero sin duda, el acto que más se le reconoce a Lázaro Cárdenas es la reforma agraria. Con esta se atendió y reivindicó los derechos de comuneros, ejidatarios y pueblos originarios a través del reparto agrario de más de 20 millones de hectáreas en beneficio de 1 millón de campesinos. Así, Cárdenas se ganó una reputación muy positiva, tanto nacional como extranjera, y para terminar su mandato, Manuel Ávila Camacho se convirtió en presidente de la República el 1 de diciembre de 1940, y su periodo terminó el 30 de noviembre de 1946. Durante su gobierno tuvo uno de los mejores gabinetes en la historia de México, y con él Camacho logró grandes cosas, como crear el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la sede de la Secretaría de Defensa Nacional. Algo notable fue que pudo reanudar las relaciones con los Estados Unidos, la Gran Bretaña y la Unión Soviética. Cabe destacar que con la Segunda Guerra Mundial, México logró aumentar sus exportaciones de materia prima. La presidencia de Alemán Valdés inició el 1 de diciembre de 1946 y terminó en 1952, con el objetivo de progresar aún más económicamente a través de un modelo económico en el cual intentó adaptar el país a las condiciones internacionales, combatir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial y usar un nuevo modelo económico. La sustitución de importaciones era este modelo, basado en poner limitaciones a las importaciones y crear facilidades a la producción y venta de mercancías nacionales. Con esto podemos decir que lo más destacable de su periodo fue que en verdad introdujo un elemento fundamental para lo que le siga en nuestra historia, el milagro mexicano. La época del milagro mexicano fue una donde surgió mucha esperanza para la economía del país, pero veamos qué pasó en esta época y cómo finalizó. La filosofía del milagro mexicano consistió en la eliminación de topes económicos como la inflación, las devaluaciones o el déficit en la balanza de pagos. Así, se logró una estabilidad macroeconómica y un crecimiento económico continuado, a expensas de la inversión en bienestar social. Dentro de lo mismo,
El milagro mexicano quería lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo sostenible y continuado, pero para esto también fue fundamental la inversión en la infraestructura de comunicaciones y en el sector energético. Algunos de los objetivos principales consistían en aumentar la calidad de vida de la clase media-baja, como los obreros o los campesinos. También se deseaba incrementar el PIB y el ingreso nacional, para diversificar la economía del país lo más pronto posible, y una de las aspiraciones más deseadas era industrializar México. Sin embargo, hubo crecimiento sin desarrollo. Algo que sustenta esto es la existencia de empresas que no tenían competencia extranjera, y esto les impidió ganarse un lugar a través de la exportación hacia mercados extranjeros. Del mismo modo, la agricultura fue castigada, ya que se le dio el enfoque principal a la industrialización. El primer presidente del periodo fue Adolfo Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. A comienzos de su mandato, Ruiz Cortines intensificó la política nacionalista, pero se produjo un enorme aumento del precio de los alimentos, y con él un buen de inflación. Por esto, tomó decisiones importantes con tal de reducir el gasto público y la inflación, como devaluar el peso mexicano hasta que el dólar valiera 12.50 pesos. También impulsó las exportaciones y a su vez redujo las importaciones. Con esta última medida, el objetivo era que todo lo que se consumiera estuviera producido en el país. Con estas medidas, las inflaciones se empezaron a reducir y comenzó el llamado periodo de crecimiento hacia adentro. El segundo presidente en el milagro mexicano fue Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, recibiendo el cargo con muy baja inflación y con un crecimiento al alza. Del mismo modo, el Estado seguía apoyando e invirtiendo en las empresas, tanto nacionales como extranjeras que invirtieran en el país. Este presidente logró tomar un mayor control sobre el gasto público. Por ejemplo, en 1960 la industria eléctrica fue nacionalizada y se creó el ISSSTE. Sin embargo, la deuda del país empezó a aumentar de nuevo, al igual que la inflación, poco a poco. Se le daba mayor atención y desarrollo a las industrias eléctricas, petroleras, petroquímicas y siderúrgicas. Estas medidas tenían el gran propósito de reactivar aún más la economía de México, pero con todos los intentos, esta iba estancándose. El tercer presidente en el milagro mexicano fue Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970. Fue en este periodo en el que el país registró el mayor crecimiento económico en la historia, ya que se invirtió en obras de infraestructura y en el bien social. No obstante, fue el momento donde se pudo ver el agotamiento del modelo económico del desarrollo del estabilizador. La corrupción política y empresarial empezaba a ser cada vez más evidente para la población, haciendo la percepción de que el gobierno solo actuaba para beneficiar a los suyos. Un logro fue la creación del metro en México, el sistema de transporte colectivo, en septiembre de 1969. Se pudieron celebrar los Juegos Olímpicos en 1968, pero todo esto no fue suficiente para detener el descenso a una crisis y corrupción de México. Entonces, comenzó a existir un regazo agropecuario, ya que los obreros y campesinos veían cómo su calidad de vida cada vez descendía más. Las áreas rurales iban perdiendo población por culpa del éxodo hacia las ciudades, lo que provocó un descenso de la producción agrícola. El creciente descontento provocó protestas sociales que fueron duramente reprimidas por el gobierno. El ejemplo más famoso de esto fue la lamentable represión militar contra el movimiento estudiantil, bautizada la Matanza de Tlatelolco, ocurrida el 2 de octubre de 1968. El cansancio del modelo se pudo ver más en la presidencia de Luis Echeverría, en cuyo último año de mandato el peso mexicano se devaluó un 59.8%, tras al menos 2 décadas sin cambios. Así se terminó el milagro mexicano e inició la crisis de 1976, que venía con una enorme deuda externa, una contracción de la inversión privada y una moneda devaluada. El neoliberalismo llegó al mundo y a México para dar una vuelta completa a sus modelos económicos.
Veamos qué hicieron los presidentes en este nuevo periodo de la historia de México. José López Portillo fue el presidente de la República de 1976 a 1982, recibiendo a México en una gran crisis económica tras la devaluación del peso, con el compromiso de un acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto público y restringir los salarios, y tras un conflicto entre el gobierno anterior y varios empresarios poderosos. López Portillo tenía un plan de desarrollo económico que estuvo estructurado en 3 etapas de 2 años cada una: la recuperación, consolidación y el crecimiento acelerado. Inició su gobierno con la reforma de la administración pública mediante una nueva ley orgánica que suprime la Secretaría de la Presidencia y crea la de Programación y Presupuesto, Patrimonio y Fomento Industrial, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Asentamientos Humanos y Obras Públicas y Pesca. El presidente logró reactivar la economía nacional con el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo en varias ciudades de la República. De esta manera, la deuda externa creció velozmente hasta alcanzar los 59,000 millones de dólares en 1982. Desafortunadamente, la sobreoferta de los países productores y el ahorro de energía de los países consumidores provocaron que a partir de junio de 1981 los precios del petróleo se desplomaran, haciendo que México pierda más de 10,000 millones de dólares y que las exportaciones disminuyeran. Miguel de la Madrid fue residente desde el 1 de diciembre de 1982 hasta el 30 de noviembre de 1988. Con una visión orientada hacia el mercado, logró pagar más de 28 millones de dólares en deuda externa y pudo bajar 19% de la inflación anual. También pudo hacer que la economía creciera un 3.6% anual. Asimismo, en 1987 el precio del barril de crudo tuvo una pequeña recuperación y México se suscribió al GATT. Dentro del mismo punto, lanzó una campaña de moralización en la administración pública, que incluyó reformas legales para perseguir a funcionarios corruptos, logrando atrapar a 2. Sin embargo, el peso se fue en una caída libre, y en su mandato llegó a devaluarse hasta un sorprendente 55%. Considerado el padre del neoliberalismo en México, Carlos Salinas de Gortari obtuvo la presidencia el 1 de diciembre de 1988 y duró hasta el 30 de noviembre de 1994. En el ámbito económico fue algo destacado, ya que logró varias cosas como lo son la privatización de Telmex y del Banco Mexicano. Lo más importante en este ámbito fue la firma del TELCAN. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es un acuerdo regional entre las naciones de Canadá, Estados Unidos y México, con el objetivo de crear una zona de libre comercio con costos reducidos entre los 3 países. En el ámbito político impuso el liberalismo social. También se crearon algunas instituciones, como lo son la CNDH, la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión y el Procampo. Finalmente, en 1952, le puso fin a la reforma agraria. En diciembre del año 2000, Vicente Fox Quesada llegó al cargo de la presidencia, a una de la que en sí nunca tuvo control. Esto porque varios personajes secundarios, principalmente su esposa Marta Sahagún, manejaban todo detrás de las cortinas. Por dar uno de muchos ejemplos, en un periodo del mandato, la encargada de la Lotería Nacional de hecho fue removida de su cargo, ya que la lotería estaba entregando recursos a las empresas y fundaciones Sahagún Quesada, algo así como el lavado de dinero. Pues por destacar pocas cosas de su gobierno, en mayo del 2001, Fox presentó una reforma fiscal que decía que el 15% del IVA se iba a ir hacia alimentos, medicinas, pero fue rechazada por el Congreso. Luego, 2 años después, insistió por el 10% y fue rechazado nuevamente. El anuncio de la construcción de un nuevo aeropuerto CDMX en el área expropiada de Texcoco conformó
un frente de ejidatarios y campesinos para evitar la construcción. Esto llevó a una operación el 3 y 4 de mayo del 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco para ponerle fin a las protestas, provocando una matanza. Al final, el gobierno de Vicente Fox concluyó el 30 de noviembre del 2006. Obteniendo el cargo de presidente el 1 de diciembre de 2006 y dejándolo el 30 de noviembre de 2012, el según él, presidente del empleo, tuvo un mandato en donde, de hecho, el desempleo aumentó por casi 1 millón de personas en solo 5 años, del 2007 al 2012. Un gobierno en el que privatizó la prevención y donde se liberó el mercado inmobiliario. Lamentablemente, hubo un gigante incremento del narcotráfico y una triplicación de homicidios en México. Casos que ejemplifican esto son los de la guardería ABC o el del ataque a los agentes de la CIA. No obstante, su gobierno también tuvo casos de varias decisiones algo cuestionables de parte del presidente, como la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, y también está la inauguración de un monumento controversial, la Estela de Luz. Hasta está la rara propuesta de Calderón, que consistía en cambiar el nombre del país de los Estados Unidos mexicanos a simplemente México. Para finalizar, el gobierno de Enrique Peña Nieto inició en diciembre del 2012. Asimismo, una de las primeras acciones que tomó fue firmar el Pacto por México, un acuerdo político con el que nacieron las reformas estructurales como de energía o las educativas, firmado también por los entonces presidentes del PAN, PRI y el PRD. Las reformas estructurales más importantes que creó fueron las de energía y la educativa, y ya te digo por qué. La reforma educativa apuntaba a que las escuelas formaran individuos libres, responsables y activos. Para esto se quería fortalecer el acceso y las gestiones en escuelas. Con la reforma energética, Peña Nieto permitió la participación de inversión privada en hidrocarburos y electricidad, aumentando así los empleos, las riquezas y la producción de energéticos en el país. De esta manera, quería reforzar a Pemex y la CFE. El mandato de Peña Nieto fue uno marcado por la corrupción, llevando un crecimiento bajo y lento de la economía. Algunos ejemplos de esta corrupción fueron el caso Odebrecht, la estafa maestra y el famoso escándalo de la Casa Blanca. Este decía que Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera tenían una propiedad con un valor de más de $7 millones. De hecho, en diciembre de 2014, Angélica Rivera dejó de tener cualquier relación con esta casa. No obstante, algo que se destacó, además de los virales memes y varios momentos vergonzosos de su gobierno, fue sin duda la inseguridad. Los homicidios se triplicaron en su mandato, aún más que en el de Felipe Calderón, volviéndolo el gobierno más violento en la historia de México. Esto se puede ver con el caso Ayotzinapa, en donde desafortunadamente desaparecieron y probablemente murieron 43 alumnos por un ataque delictivo el 26 de septiembre del 2014. Así, en 2018, Enrique Peña Nieto finalizó su mandato para hacer la transición hacia la presidencia de AMLO. Ya para concluir, yo pienso que en este extenso periodo de la historia de México están los sucesos y las presidencias que para mí son lo más interesantes. Pero esa es solo mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Muchas gracias por su atención y hasta aquí la dejamos.